Cuando se trata de la atención o los primeros auxilios en este caso, cuando se dan fracturas a nivel de la columna, lo primero que debemos hacer es verificar la respiración de la persona y el estado de conciencia. Habíamos visto en la escala de Glasgow, ¿verdad?, los niveles de conciencia que hay. Entonces, determinar así, ¿verdad?, si el paciente está consciente o está inconsciente, si está en sí o no, ¿verdad? Aconseje que no se mueva, no lo levante. Para hacerlo pida ayuda, se necesitan 4 auxiliadores. Cada uno levantarlo por debajo, ¿verdad?, del cuerpo, a nivel de los miembros superiores y los miembros inferiores. Todo para evitar, evidentemente, que la columna se cargue en ese caso. Valore la sensibilidad y la movilidad y asuma que toda víctima de accidente grave tiene fractura. Actúe con calma y seguridad. La rapidez no es importante. Colocar boca arriba, evitando movimientos bruscos de cabeza y cuello. Y traslado a un centro hospitalario. Entonces, mucho tampoco no hay por hacer en estos casos, pero sí mucho más sería para evitar que justamente se empeore el caso de hacer mal algo nosotros, ¿verdad? Okay. Muy bien. Ahora sí, pasamos de lo que serían los traumatismos, vamos a pasar ahora a lo que son las quemaduras. Más de uno en algún momento de su vida se habrá quemado. Por lo menos alguna quemadurita de primer grado, hasta de segundo grado habremos tenido todo, ¿verdad? No creo que haya sido yo la única. Así que vamos a ir viendo qué hacer y qué no hacer en esos casos también. Antes que todo, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que es una quemadura. ¿Qué es la quemadura? ¿Qué pasa con la quemadura? La quemadura es toda lesión accidental. Evidentemente nadie se quiere quemar porque sí. Fundamentalmente de la piel y tejidos subcutáneos, que puede ser producida por el calor, sustancias químicas, tenía que haber sido no sustancias, electricidad, y pueden causar desde trastornos leves hasta lesiones graves en las que peligre la vida del paciente. Entonces, estas serían lesiones al tejido subcutáneo que puede ser producida por calor, sustancias químicas y electricidad también. En algunos de estos casos, más que en otros, puede incluso repercutir o afectar a la vida de la persona, del paciente. Existen 3 grados de las quemaduras, 3 tipos o 3 grados de quemadura. El primer grado son las menos graves, que afectan tan solo la parte más externa del tegumento, o sea, de la piel. Tegumento y piel es lo mismo. Son dolorosas y la piel afectada se torna rojiza. El famoso que, qué sé yo, justo toqué la bandeja caliente de Chipaguazú. O sea, ahí te quemaste, se quedó rojo la piel. Esa es una quemadura de primer grado. Segundo grado, más profunda y más grave que la anterior, o sea, que más grave que la del primer grado. Hay lesiones con ampollas y con contenido claro y espeso. Y hay un dolor intenso. Entonces, la quemadura de segundo grado ya es cuando aparece la ampolla, la ampollita. Se inflama el tejido quemado y por dentro hay un cierto líquido. En estos casos, vamos a verlo más adelante, pero no obstante ya les digo. Nunca hay que reventar esas ampollitas, porque pasadas las 72 horas, el líquido que contienen esas ampollas sirven como inmunidad para el cuerpo. Entonces, si nosotros pinchamos, sacamos el líquido y pelamos, y que ya luego es la piel que queda, la piel que está por debajo de esa quemadura
queda totalmente expuesta. Es una piel que está totalmente abierta a cualquier tipo de bacterias o cualquier tipo de zonas contaminadas, de zonas antisépticas, ¿verdad? Entonces, que pueden contaminar e incluso que pueden penetrar al torrente sanguíneo y puede causar ciertas infecciones. Y aparte de que evidentemente no se cura rápido. La quemadura de tercer grado son las más graves, las más profundas, y en este caso, las quemaduras de tercer grado no duelen más. Ya no duele porque afecta al tejido nervioso. Tal es la quemadura que destruye todas las terminales nerviosas que pueda tener la zona o que pueda tener el cuerpo. Y la lesión puede ser blanca o negra, carbonizada y endurecida. Entonces, la diferencia entre estos tres grados es que en la primera, o sea, en el primer grado y en el segundo grado duele. El tercer grado no duele porque hay una destrucción de las terminales nerviosas. En el primer grado no aparecen ampollas, solamente la piel está roja. En el segundo grado sí aparecen las ampollas y el dolor es mucho más intenso. Y en el tercer grado, la lesión puede ser blanca, negra, carbonizada o endurecida incluso. Esas serían las diferencias entre estos tres grados. Ahora, un ratito. ¿Cuándo se considera que una quemadura es grave? Cuando es de mayor extensión y de mayor profundidad. Cuando la extensión de la quemadura es de más del 30% de la superficie corporal, el paciente tiene un gran riesgo de morir. ¿Cómo se estima la extensión de la quemadura? Porque dice en cuanto a la extensión y en cuanto a la profundidad, ¿verdad? Se estima la extensión de una quemadura mediante la regla de los 9. La cabeza y cuello, 9%, tórax anterior, 9%, tórax posterior, 9%, abdomen anterior 9%, región lumbosacra, o sea, la zona de la espalda baja, 9%, miembros superiores 9% cada uno, miembros inferiores, cara anterior 9%, cara posterior 9% por cada miembro, o sea, ambas piernas. Región inguinal 1%. Esto es en cuanto a cierta teoría, ¿verdad? No obstante, hay otras teorías en donde simplifica esto con la palma de la mano. Si sobrepasa a la palma de nuestra mano, de cada uno, evidentemente de su mano, ya se puede considerar una quemadura grave. Si tenemos más de 2 palmas de quemadura, ya tenemos que evidentemente recurrir a un centro asistencial. Por más que sea una palma de la quemadura, ya es conveniente acudir a alguien que nos pueda auxiliar, ¿verdad? Los primeros auxilios en una quemadura producida por calor. Inicialmente apartar al accidentado de la fuente de calor. Si su ropa estuviera en llamas, tratar de apagar el fuego con una manta o hacerle rodar en el suelo. Calmar el dolor inmediatamente sumergiendo la parte afectada del herido o al herido, según sea el caso, en agua fría durante un mínimo de 10 minutos. Acá, menos mal acá especifica, porque justamente hay otra diapositiva en donde no especifica esto. En agua fría, dicen, no es agua con hielo, es agua templada, el agua que sale de la canilla, ¿verdad?
Nunca sumergir en otro tipo de líquido ni en agua helada. Agua con hielo, no. Porque usualmente lo primero que se quiere hacer es derramarle agua helada, ¿verdad? A la zona, porque está caliente y se quemó. No. Tomemos en cuenta que el hielo también quema. Así que puede ser contraproducente. Aparte que la piel está hipersensible, independientemente del tipo de grado de que sea, ver la quemadura. Retirar la ropa de la zona afectada con mucho cuidado. Si está adherida a la piel, no hacerlo. Dejarlo para que lo hagan en el hospital. Tiene su manera de poderse retirar. Entonces, si nosotros no sabemos hacer, o si la tela se derritió con la piel, junto con la piel, vamos a dejarle nomás así. No aplicar sobre las quemaduras, pomadas, lociones, aceite, pasta dental, que sí o sí se le quiere poner, ni agua helada, ni el famoso tomate que se le pone tampoco. Nada. Por más que la pomada diga, para quemaduras, no, nada. Ni tampoco usar sobre ellas algodón, mucho menos luego algodón, ni apósitos adhesivos, evidentemente. O sea, sentido común luego ya es el apósito adhesivo, ¿verdad? Pero leucoplas y plas le colocáis sobre su herida, sobre su quemadura, pues después para quitar eso, Dios no puede. No se debe reventar las ampollas, que fue lo que les estuve mencionando antes. Estos pueden agravar las quemaduras, pasar a una infección y mayores traumatismos. ¿Qué tipos de quemaduras necesitan derivación? Las que tienen una gran extensión, evidentemente las que son las quemaduras de mayor tamaño, quemaduras en la cara, en las manos, en los pies o en los genitales. Las quemaduras de segundo y tercer grado, cuando es en niños menores de 2 años o mayores de 70 años. Acá, por ejemplo, menores de 2 años y mayores de 70, dice. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que es que necesita una derivación urgente, una quemadura en ese caso? Porque la piel es muy sensible. En los niños, la piel todavía ni siquiera está teniendo la elasticidad que tiene que tener, o la firmeza o el grosor que tiene que tener, no como en nuestro caso. Y lo mismo en el caso de los ancianos, de la gente mayor de 70 años. La piel se vuelve mucho más eh, delgada, ¿verdad? Mucho más ligera, es más superficial. Entonces es por eso, ¿verdad? Y cuando hay compromisos de órganos internos, cuando ya es muy profunda esa quemadura que incluso ya se ve, por ejemplo, la parte muscular o podría ir afectando a órganos más internos, ¿verdad? En estos casos, entonces, las quemaduras necesitan una derivación urgente. ¿Qué más debemos saber de las quemaduras? Que la mayoría de las quemaduras son leves, en el 85%, y pueden curarse en casa. Las quemaduras profundas dejan cicatrices. Son especialmente importantes las quemaduras que afectan la cara, a los ojos, a las manos y a las articulaciones, así como todas las que afectan a los niños y a los ancianos. Que si la ropa de la víctima se ha quemado y está adherida al cuerpo, es necesario que se le recorte y la parte adherida dejarla para que la retiren en el hospital. Si hay una víctima adherida a un cable de alta tensión, en el caso de un electrocutado, no intente retirarlo ni lo toque.
deje que la compañía de luz suspenda la electricidad para proceder a retirarla. En este caso se baja la llave general, ¿verdad? Del lugar, o de la casa, en este caso si es en la casa, y después despegar, o sea, sacarle, ¿verdad? La persona del lugar, pero no tocarle directamente. Y en lo posible, si le vamos a tratar de empujar para que suelte el cable, lo que sea, siempre tiene que ser con un material que no sea, en el que no penetre esa electricidad, ¿verdad? Tipo Que sea de madera o algo así. madera, por ejemplo, justamente. En esos casos, ¿verdad? A mí agarran hierro, que justo así le empujan otra vez y se le electrocutan los dos otra vez, ¿verdad? Entonces, en esos casos, una onda, una cena del Chavo del Ocho, por ejemplo. Esas cuestiones, por ejemplo, no sé. Muy bien. Hasta ahí, sí. Hasta aquí nuestra clase. ¿Hay alguna duda que tengan? ¿Algo que me quieran preguntar sobre la clase? ¿Se entendió o hay alguna dudita? De mi parte, no, profe. Ok, muy bien. Ok, voy a dejar de grabar entonces, si no pesa mucho.